Señor siga bendiciendo a cada uno de nosotros, amén, en este lugar. Damos gracias al Señor por el calor, amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el sol, amado hermano? Que está fuerte, pero está lloviendo en la sierra. En algunos lugares están viendo huaicos, pero esa es parte de la naturaleza peruana, ¿no? Y le damos gracias al Señor por las lluvias, hermanos. Porque si no hubiera lluvia, no hay sembrío, no hay cosecha. Si no hubiera lluvia, Lima no tendría agua. Usted no tendría ir ahí en su casa y todos los días tiene agua, porque esas lluvias en las alturas, en los Andes peruanos, hay unos depósitos gigantescos que durante todo este tiempo se acumulan para después en todo el año, de ahí el agua llega a la ciudad de Lima. ¿Usted sabía eso? ¿Cuánto le agradecen a Dios por ello, amado hermano? Dele gracias a Dios por el calor, amado hermano. Démosle gracias al Señor por el calor. Padre, te doy gracias y te alabo y te bendigo por esto. Porque tú eres soberano, porque tú lo que has prometido lo cumples, que las estaciones siempre se darían hasta el día en que tú lo determines, Señor. Y cuando tú vengas levantarás a tu iglesia y comenzará el tiempo del fin. Pero mientras esto siga así, Señor, tú cumplirás con la promesa que no mandarás diluvio, pero tampoco dijiste que ya no ibas a mandar verano, primavera, otoño. Señor amado, y lo estás cumpliendo. Cumple, Señor, después del verano viene el otoño, y después del otoño viene el invierno, después del invierno viene la primavera, y el ciclo sigue, Señor amado, porque tú a través de ello haces que la tierra dé lo que los hombres, tú le has dado las semillas para que los hombres siembren, Señor, y podamos cosechar con abundancia, para que de una u otra manera los animales también se alimenten de ella, y parte de esos animales nosotros podemos comer de ellos, Señor. Gracias por el mar, Señor, que también siempre da cada día, Señor, lo que tú has determinado. Te alabamos y te adoramos por ello. Gracias por este calor, Señor. Gracias, Señor, porque ese es el ciclo normal y natural que tú has determinado, y te pedimos que tú hables a nuestras vidas como lo sabes hacer en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, por medio de la unción, nos haga entender tu palabra. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Estamos en la cuarta parte del mensaje de Pentecostés. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todo lo que según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Tomen asiento, hermano. Pedro ha terminado de predicar, ¿no? La segunda pregunta que hace la multitud es: ¿qué haremos, no? ¿Qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Y Pedro le va a decir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios desde esta perspectiva, del tiempo actual hacia atrás, cometemos a veces algunos errores involuntarios, porque aquí cuando dice: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, muchos han querido decir que el bautismo en agua es el que salva a las personas, pero realmente el bautismo en agua no salva a las personas. Pero el bautismo en agua tiene que ser un hecho público, que todos puedan ver. El tema era de que para los judíos, principalmente,
para ellos una característica era para los varones la circuncisión, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien se bautizaba en agua, para ellos ya no iba a haber circuncisión, sino a partir de ahora, bautismo en agua. La circuncisión tampoco salvaba a los judíos, sino era una señal que ellos se identificaban con el pacto de Dios. Cuando tú y yo nos bautizamos en agua, lo que estamos haciendo es aceptar públicamente la salvación que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. Y con ello estamos afianzando nuestra relación con Dios y comenzamos a formar parte de una comunidad de creyentes. Pedro lo que le va a decir: sé salvo de esta perversa generación, ¿no? Aléjense de esta perversa generación. Cuando tú te bautizas, también le está diciendo a esta perversa generación en la cual tú y yo pertenecíamos antes de que el Señor nos salvara y convirtiera, le estamos diciendo: ya no somos parte de ustedes, ya no somos parte de esta perversa generación, ahora somos parte de la iglesia de Cristo o de la comunidad de los hijos de Dios, de los creyentes. Es decir, esa es la otra razón también porque es importante el bautismo en agua, ¿no? Por eso que un cristiano, un pseudo cristiano, que no se quiera bautizar en aguas, no es cristiano. Le podemos decir muchas cosas, pero le estamos engañando. ¿Me entiende? Al decirle: no, hermanito, tranquilo, no te puedes, sigue para adelante nomás, no te preocupes, cuando venga Cristo te vas. No, hermano, se queda, porque no está creyendo y no está siendo obediente a un mandato que el Señor mismo, Él, en la tierra, estando en la tierra, hecho semejante a los hombres, fue una de las primeras cosas que Él hizo: irse a bautizar en el río Jordán, y lo bautizó Juan el Bautista, ¿no? Y para que eso fuera aún más contundente y claro, se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, dice, ¿no? Y se posó sobre él. Entonces, cuando tú y yo nos bautizamos en agua, y tiene que serlo público, por eso que el apóstol Pablo lo dice en Romanos 6, ¿no? Es un hecho público, no es algo que tú lo haces a escondidas. Eso lo dije el domingo pasado, pero vuelvo a repetirlo, porque en ese tiempo había muchas sectas misteriosas, místicas, misterioso, místico, ¿no? Y la gente tenía esa costumbre de bautizarse parecido a esto, pero lo hacían escondidas, era un rito, todo, algo así que solamente los elegidos, los escogidos nada más, podían llegar a ese nivel. Pero el Señor viene y Él pone todas las cosas a la luz. Por eso que Él públicamente, Él es bautizado. Él se bautiza públicamente, ¿no? Y Dios Padre se complace. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el día del bautismo. Por eso que, vuelvo a reiterar, este mensaje de Pedro, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha ungido a Pedro, lo ha llenado de ese Espíritu Santo, lo ha bautizado con el Espíritu Santo, lo ha llenado, y Pedro está totalmente ungido por el Señor. Si usted está analizando este mensaje en su casa, eso ya es decisión de usted, es gradual, como poco a poco Pedro va avanzando de menos a más. Dios por medio de Pedro nos va apuntalando, nos va retando. Dice en el 40, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que lo que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados, 3,000 personas. Dijimos la semana pasada que fueron más de 3,000 personas los que estuvieron ahí, aparte de los 120. De la multitud que hubo, 3,000 aceptaron, se arrepintieron, entendieron y comprendieron la palabra poderosa de Dios por medio de Pedro. Una palabra que los confrontó, una palabra que los llevó al arrepentimiento, y ellos se arrepintieron de sus pecados, tuvieron fe en la obra de Cristo, aceptaron a Cristo como Mesías,
y después de eso se bautizaron. La palabra, decíamos, tiene autoridad y poder por sí misma, hermano. La palabra de Dios tiene poder y autoridad por sí misma. A veces yo escucho a algunos que oran, Señor, bendice tu palabra. Por ejemplo, si alguien está orando de esa manera, no es correcto. La palabra por sí misma ya es bendita. La palabra de Dios es bendita por sí misma, amado hermano. La palabra, antes, Dios nos bendice con su palabra. La palabra tiene tanto poder que nos bendice a nosotros cuando la creemos, cuando esperamos en ella, confiamos en ella. Dice, entonces aquí prácticamente el resultado del mensaje es que se arrepintieron 3.000 personas, tuvieron fe en la obra salvífica de Cristo, aceptaron a Cristo como Mesías y comenzaron a vivir en una nueva era, en una nueva humanidad. A partir de este momento, los hombres no van a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va a ir. El Espíritu Santo de aquellos que se arrepienten de su pecado viene a morar en sus vidas, viene a vivir en su vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar dentro de la persona para quedarse. Y como resultado de ello va a surgir esta comunidad llamada Iglesia de Dios. Esta comunidad llamada el cuerpo de Cristo. Esta comunidad que tiene una característica que es vital y que Dios nos las da si es que nos hemos arrepentido. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar es estar firme. Perseverar es persistir firmemente en una cosa, dando cuidado constante. Cuando Pablo va a partir y deja su herencia, que es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por ejemplo, todos los que están aquí, el día de hoy se han esforzado por estar aquí en el culto. Y han hecho un gran esfuerzo por venir. Porque tienen la gracia de Dios, es que tú perteneces a la comunidad de Dios y la comunidad de Dios le rinde un culto a Dios. Y aquí le estamos rindiendo culto al Señor, amén. El esfuerzo tuyo ha sido de venir a este lugar y estar aquí. Hay muchos que se quedan en su casa y sencillamente ni en la mañana ni en la noche van a venir. Y así es su vida, una vida mediocre, una vida sin compromiso, una vida que muchas veces pueden pensar que son cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no perseveran, porque no persisten, porque no siguen firmemente en la fe, porque no son constantes en el cuidado de su salvación, porque no son constantes en el cuidado de todos los medios de la gracia que Dios le ha dado, nos ha dado. Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado la perseverancia, por ejemplo. Mas el que persevera hasta el fin, el Señor lo va a decir, ya lo ha dicho en Mateo 24, este será salvo. El Señor no te obliga a que tú seas perseverante si primeramente no te ha dado ese don de la perseverancia. Él te lo da. Dios no nos exige algo que Él no nos da, que Él nos da todo lo que necesitamos para ser verdaderos y auténticos cristianos. Nada de lo que nosotros tenemos para poder ser auténticos cristianos es obra nuestra. La salvación es obra de Dios completamente, 100%. Escucha bien, amado hermano, nada de lo que tú haces por ser salvo viene de ti, porque la salvación es una obra
por gracia, es un regalo de Dios. Pero Dios sí lo que exige es que perseveremos. Después de que nos da perseverancia, que perseveremos, que nos esforcemos, que nos sacrifiquemos, que nos neguemos, que vayamos hacia adelante, porque Él lo que promete lo va a cumplir. Por eso dice, y perseveraban. Se mantenían firmes ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Algunos se preguntan, ¿Hecho no describe la doctrina de los apóstoles? Claro, no tiene que describirla, porque para eso están los evangelios, están los 4 evangelios. ¿A quién enseñó Jesús principalmente? A sus discípulos. Y de sus discípulos, a quien Él escogió, fueron a los 12 apóstoles, aunque uno fue el traidor. Los 11 quedaron, más Matías, que escogieron después, Él. Los 12 fueron capacitados por el Señor para ser pescadores de hombres, ¿no? En Mateo 28, 18, dice, y Jesús se le acercó y le habló diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizo. Enseñándoles después que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué había mandado Jesús? Todas las cosas que le había mandado hacer a ellos. Y ellos habían cumplido. Por eso que Él se están graduando. Aquí es la graduación de los discípulos. ¿Me entiende? El día de Pentecostés son graduados todos los discípulos de Jesús. Porque ellos habían perseverado, se habían mantenido firmes. Y el Señor los va a graduar con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, para que ellos hagan lo mismo que Él había hecho. Dice, enseñándoles que guarden las cosas, todas las cosas que os he mandado. Toda enseñanza se tiene que poner en práctica, amado hermano. Toda enseñanza se tiene que poner en práctica. Jesús tenía un método, ¿no? Jesús hacía y después enseñaba. Si usted va principalmente a Mateo, por ejemplo, vamos a Mateo rápidamente, capítulo 4. Ahí nos va a narrar lo que Jesús hacía. Versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en el capítulo 9, al final del capítulo 9, va a decir, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es como un sándwich, ¿no? En el 4 hace un resumen de lo que Él ha hecho, ¿no? Termina el capítulo 4 y comienza el Sermón del Monte. Termina el Sermón del Monte y el 8 y el 9, Él pone en acción lo que les ha enseñado en el Sermón del Monte. Va a ser sanidades, va a ser milagros, pero también va a enseñar. Y vuelve nuevamente en el capítulo 9 a hacer un resumen de lo que Él hacía. Y siempre va a ir primero que enseñaba. Pero en el capítulo 10, Él los va a mandar a que ellos hagan lo que les ha enseñado. Él lo hace primero y después enseña. Pero con los discípulos no les manda a hacer y después enseñar. No, primero les va a enseñar, Él va a modelar en todo, en todas las áreas. La enseñanza de Jesús era teórica, de acerca de la ley, pero también su vida misma de Jesús era un modelo de lo que debía ser un cristiano, un hijo de Dios, que cumplía con toda la palabra de Dios. Entonces ya aquí en el capítulo 10, entonces llamando a sus 12, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El 5. A estos 12 Jesús envió y dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y yendo, predicar y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesús nunca nos va a mandar a hacer cosas que Él no te capacita por medio de su Espíritu y su palabra. Y aquí en Hechos 2, Pedro es un discípulo de Jesús, junto con los 11, se ha levantado, ha predicado y se acabó el mensaje. Y a vivir, a seguir viviendo la vida, pero bajo otra dimensión, bajo la dimensión del Maestro, bajo la dimensión del reino de Dios, bajo la dimensión del Evangelio. Es decir, ya el 42 no es que ya están ahí, no. Ya eso ya terminó el día de Pentecostés, se acabó. Pero la gente, como resultado, va a perseverar en la doctrina de lo que enseñaba Jesucristo. ¿A quién se lo enseñó? A los apóstoles. Los apóstoles le van a enseñar a esas 3.000 personas que están ahí su palabra, permanentemente. Es importante, amado hermano, a veces cuando leemos la palabra de Dios, nosotros lo leemos de corrido y no hacemos puntos. Si hay un punto, por ejemplo, en el 41, se añadieron como 3.000 personas, punto. Es un punto aparte, es otra historia, comienza aquí. Dentro de esto ya es la aplicación, el resultado del mensaje, no solamente de Pedro en Pentecostés, sino de todo lo que Jesús le había enseñado a ellos, a los apóstoles. Y ellos se van a reunir y van a comenzar a perseverar. Y lo primero que van a hacer es enseñarle la palabra de Dios, como Jesús le había enseñado y como ellos habían experimentado y había funcionado. Ellos lo van a replicar en los demás. ¿Me entiende? En esos 3.000 que se habían convertido, les están enseñando, están con ellos. ¿Y qué va? Y otro resultado que es, dice, en la comunión, en la coinonía. Esta palabra es vital. En la fe, uno de los grandes problemas que tiene la humanidad el día de hoy es la ansiedad, la angustia, la soledad, la depresión. Si realmente nosotros como iglesia nos volviéramos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, y estaríamos expuestos aún a morir por la causa de Cristo, y vivir el mensaje de Dios apasionadamente, fervientemente, sería otra la historia de la misma humanidad, amado hermano. Dios nos ayude, de verdad. Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos sane y nos cure. Que no seamos una iglesia de eventos, amado hermano. Una iglesia de activismo. Una iglesia que está en esas cosas nada más. ¿No? Ayer hubo la convención. Yo, como le decía unos días antes acá a los jóvenes, a los que estaban ensayando, esos son momentos nada más, son fotos. Son fotos nomás, hermano. Hoy día ya estamos aquí ya. En la foto quisieron salir muchos y salieron en la foto, ¿no? Pero cuando llega la presencia de Dios, muchos que han estado en la foto ya no están. Desaparecen de esa foto, ¿me entiendes? Porque no perseveran. No perseveran, amado hermano. ¿Por qué? Porque no se dejan instruir en la palabra o no dejan que Dios los instruya en su palabra. Que Dios, si somos perseverantes en esa instrucción, en esa enseñanza que Dios nos da todo el tiempo, y nos metemos en ella, vamos a, como resultado de ella, vamos a tener primero comunión con Dios, que es lo más importante. Porque no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino también perseveraban en la comunión, los unos a los otros. La palabra comunión es participación, es compañerismo. Es cuando tú agarras y le das la mano derecha
y le dices, tú eres mi hermano, somos hijos de Dios, creemos lo mismo y vamos hacia adelante. Y en esta comunión no puede participar cualquier persona, amado hermano. En esta comunión solamente participan los que perseveran. En esta comunión participan aquellos que han sido transformados por Dios, convertidos en hijos de Dios. Y no es que Dios haga excepción de personas, no, hermano. Dios no hace excepción de personas. Pero hay un solo camino. Hay una sola verdad. Hay una sola vida, que es Cristo, amado hermano. Y todos tenemos que pasar por ahí. Cuando hay una comunión auténtica y verdadera en nuestras vidas, y tú eres parte de la comunidad de la iglesia de Jesucristo, para ti todos los hermanos son iguales. ¿No? Los seres humanos, como dije hace un momento, en este tiempo, están sufriendo depresión, ansiedad, soledad, vida sin propósito, suicidios. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha llegado a esos lugares. O si ha llegado, solamente ha tocado superficialmente a las personas. Bueno, cuando realmente la presencia de Dios está en una comunidad, no tiene que ver ni ansiedad, ni depresión, nada de esas cosas. Puede haber posiblemente depresión, porque a veces es orgánica, ¿no? Orgánica, hay personas que tienen problemas, ¿no? Se ha estudiado científicamente y se ha estudiado el cerebro, pero por lo general esas cosas se van, hermano. Porque el ser humano tiene un sentido de pertenencia. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu tienen una comunión perfecta. Nunca se han dividido, nunca. Nunca se han separado, nunca. ¿Me entiende? Aun cuando Jesús estuvo en la tierra, ellos no se dividieron. Los tres se sometieron y se negaron a sí mismos y dejaron actuar a Jesús en su humanidad. Aún le decía, creo ayer, predicando a José Gálvez, aún cuando Jesús resucitó, él ya tenía un cuerpo glorificado y aún ahí mismo se va a negar. Él podía, amado hermano, irse automáticamente al cielo y estar a la diestra del Padre. Él estaba como está el día de hoy actualmente, pero durante esos 10 días Él se limitó. Miren la humildad de Jesús, la humillación de Jesús. Esa es humillación. Cuando hay comunión, hay humillación. Cuando hay comunión, yo sé la necesidad que está pasando en mi hermano o mi hermana. Yo soy parte de su vida. Soy parte de él o de ella. Y lo mismo pasa con él o con ella. Tenemos una pertenencia. Y ese es uno de los grandes problemas de nosotros cuando comenzamos a dejar de estar influenciados por el mundo y nos sumergimos en el mundo. Es como decían estos días, hacía un análisis, nosotros los cristianos amamos a Dios, entre comillas, pero también amamos el mundo o deseamos las cosas del mundo. Y logramos tener las cosas que el mundo tiene y dejamos de amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Pero pensamos que estamos bien porque no pecamos, porque no hacemos las cosas malas que hace el mundo. Pero mi comunión, mi anhelo, mi deseo es tener las cosas que el mundo tiene. Y lo busco, y lo anhelo, y lo deseo. Entonces ahí pierdo mi comunión con Dios. Y al perder mi comunión con Dios, pierdo mi comunión con mis hermanos en la fe. ¿Entiende? Esta iglesia, amado hermano, que se está formando, habían pobres y ricos. Habían hombres que sabían mucho, hombres y mujeres que sabían mucho y hombres y mujeres que sabían poco. Pero todos ellos fueron cambiados y transformados por Dios.
fueron convertidos. Es una nueva comunidad. Eran 3.000 personas, más 120, 3.120. ¿Cómo hicieron para tener comunión? ¿De qué manera pudieron tener comunión? Porque después Pedro va a predicar, no sé exactamente cuántos meses o años después, y 5.000 personas se van a convertir. A esos 3.000 se van a agregar 5.000 personas más. O puede ser que ya cuando Pedro predica ya no habían 3.000, habían 3.500, 4.000. Porque no es, el evento no es de ahí al día siguiente Pedro predica y hay 5.000 personas más, no es así. Pasan días, meses, semanas. Y el efecto del mover de Dios, de esta comunión de los hermanos, por eso más adelante va a decir que se reunían en las casas. Ahí tenían grupos pequeños, tenían grupos familiares, tenían células, el nombre que tú le pongas. G12, G20, G5, G3, no sé. Porque hay un sistema, un montón de sistemas de grupos pequeños, hermano. Eso era el sistema que comenzó el Señor a hacer, porque los 3.000 se reunían en los cultos, pero en las casas se reunían. ¿Me entiende? Y ahí se iban conociendo. Por eso esa comunión no fue que se quedó ahí, porque el Espíritu Santo es activo, amado hermano. El Espíritu Santo, si yo tenemos el Espíritu Santo te va a llevar a hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué te llena? ¿Te llena un plato de comida? Porque el problema de la pandemia nos ha dejado todos, a muchos gorditos, ¿no? A muchos, me incluyo también yo. Porque muchas veces la ansiedad nos hacía comer más de la cuenta, ¿me entiendes? Muchos están gordos y no salen de su gordura porque se han quedado ahí. Porque no estaban gordos antes de la pandemia. Entonces, eso lo llena. Con eso tienen comunión, ¿me entiendes? Se sienten satisfechos cuando comen. Una vez, hace muchos años, vi un estudio pequeño y era la figura de un hombre bien gordo, pero gordo, gigantescamente gordo. Y dentro de ese hombre había un pequeñito, todo famélico, todo desnutrido y que quería orar, que quería tener comunión con Dios. Comunión con Dios, comunión con los hermanos. Eso fue, perseveraban en ello, hermano. Perseveraban permanentemente. La iglesia se iba haciendo fuerte. ¿Qué más seguía? Tenían el partimiento del pan. Cuando Pablo habla en 1 Corintios, capítulo 11, acerca de la comunión, de la Santa Cena, más conocido, él habla de que se parte el pan. ¿Cómo era ese partimiento del pan antiguamente? Era una comida, hermano, era un ágape, se llamaba ágape. Así como fue en el día que Jesús estuvo en el aposento alto, que comieron, y después que comieron, Jesús agarró el pan y lo partió y después repartió la copa de vino. Entonces, este partimiento del pan es la Santa Cena, pero era un ágape, donde los pobres y los ricos se unían, donde el amo estaba ahí y el esclavo también estaba. Y el que dirigía la iglesia, el anciano que dirigía la iglesia o pastor, no hacía sección, al amo lo ponía en un lugar y al esclavo lo ponía en otro lugar. No, todos tenían la misma preferencia para Dios. El pan se partía y podía agarrar la mano de un esclavo ese pan, porque era un pan grande y una parte se quedaba y ese pan iba corriendo hasta que ese pan desaparecía y se iba quedando en las manos de cada uno. ¿Te imaginas? Ese era el partimiento del pan. Era un solo pan. Era un solo cuerpo, que es Cristo, ¿no es cierto? Cristo fue partido por nosotros. Esa era la simbología. Y cuando ellos partían el pan, volvían a recordar de dónde Dios lo había rescatado. ¿Qué había hecho Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo. Había enviado a su Hijo. Su Hijo fue quebrantado en la cruz del Calvario. Fue partido por nuestros pecados. Su sangre, y cuando tomaban
El jugo de la uva recordaba el derramamiento de la sangre de Jesús, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Mira, era algo increíble, ¿no? Era un compartir, era un ágape. Podían comer, pero había una santidad. Nosotros ahora somos tan santos que si de repente un día aquí nosotros decidimos hacer una comida bajo esos principios, hasta podemos tener problemas. Porque nos estamos diciendo que estamos cometiendo una herejía. ¿Por qué? Porque acá no se puede comer. En la casa del Señor no se come, decían. Son cosas que nosotros ya hemos heredado, pero que no tienen trasfondo teológico. Era normal comer, ¿me entiende? El problema, Pablo corrige. Y Pablo dice, cuando Pablo escribe, le dice a Corintios, lo entendieron mal. Los ricos comían aparte y los pobres que no tenían comida a veces ni comían. Por eso Pablo le llama la atención. Mejor que en su casa hagan lo que quieren, le dice. Pero aquí no es así, le dice. Acá las cosas son distintas. Acá todos comen por igual. Acá no hay separación, los ricos acá, los pobres acá, no. Acá todo es igual. Y eso solamente lo hace cuando tú y yo perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Cuando la obra de Dios, cuando la palabra de Dios se va encarnando en nuestro ser. Y la palabra comienza a transformarnos. Y nos hace entender que nada de lo que tenemos, aún podemos ser los más ricos del barrio, o podemos ser los más pobres que hay. Como decía hace años un predicador Romero, que él decía que era tan pobre, pero tan pobre, que los pobres le decían, ahí vienen los pobres, ¿no? Juan Romero, un cantante muy reconocido de la Asamblea de Dios, un hombre muy usado por Dios, y él decía, ¿no? Él era tan pobre, pero tan pobre, que los pobres le decían, ahí vienen los pobres, ¿no? Y Dios lo había levantado a un nivel, que era un hombre reconocido a nivel de habla hispana, a nivel mundial. Y él podía testificar que Dios lo había levantado. Bueno, todas estas cosas que hace, unen a la iglesia. Y se da un mensaje hacia el mundo de unidad, de poder de Dios, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios bendice. Un día ese pobre puede ser tan importante para ti que tú tienes una necesidad y ese pobre puede orar por ti y tú te puedes sanar. O ese pobre te puede dar un consejo que nadie te lo puede dar, sino que el Espíritu Santo a través de él te da un consejo que tú has buscado y no has encontrado respuesta, y ese pobre pero está lleno del Espíritu Santo. Ese pobre persevera en la doctrina de los apóstoles. Ese pobre tiene comunión contigo y comunión con todos los hermanos, pero te da una palabra de poder, de autoridad, y tú la recibes y esta es la palabra que yo recibía, que yo necesitaba. Porque todos tenemos que compartir del pan, como en esta mañana vamos a compartir después del pan y del vino. Y el cuarto lugar dice que era una iglesia que oraba. Una iglesia que oraba, perseveraba en la oración. No es que de vez en cuando, era perseverante en la oración. Si tú estás pasando crisis, hermano, y no oras, vas a ver qué grande es la crisis. Y si no sigues orando, más grande va a ser la crisis. Y si no sigues orando, vas a llegar a un momento en que ya no vas a poder ni siquiera abrir tu boca para orar. Pero si tú estás pasando una crisis, ora. Ora. Así no te salgan las palabras. Por eso Pablo dice que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos hace orar con gemidos indecibles. Porque Dios sabe que tú estás queriendo orar y estás orando, pero no te salen palabras y el Espíritu Santo te toma. Ora. Pablo dice orar sin cesar. Jesús dice la necesidad de orar y no desmayar. Jesús, siendo Jesús, se ponía a orar cuando iba a tomar decisiones trascendentales. Se pasó toda una noche orando para escoger a los 12 apóstoles. Oraba. Esta iglesia oraba. Nosotros debemos orar, amado hermano. Tú puedes entrar los lunes, miércoles o viernes, hermano, aunque sea 5 minutos, 10 minutos. Yo veo muchos hermanos, nunca los he visto en el Zoom, hermano. Y si no saben manejar Zoom, les enseñaremos a manejar Zoom, hermano. Vas a ver la diferencia, que cuando tú te pones a orar, primero, antes que cualquier cosa, vas a ver una gran diferencia en tu vida. Una gran diferencia, que las cosas que tienes que hacer en el día, Dios se va a glorificar. Cuando yo tenía 30 años, hermano, a los 30 años, me entregaron una empresa a administrar. Yo no había ido, yo estudié en San Marcos,
matemáticas, no terminé estadística, estudié casi 3 años, es lo único que tenía, y me dieron a dirigir una empresa y nunca me mandaron a estudiar administración ni nada de esas cosas. ¿Sabe lo que yo hacía todo el tiempo? Lo primero, cuando llegaba al trabajo, tenía una oficina, me encerraba en el baño, lloraba de media hora a 1 hora, hermano, y después comenzaba a trabajar. Los dueños nunca me dijeron nada, nunca me tocaron la puerta, nada. Ellos sabían que yo oraba. Me entregaron una empresa y el día que me retiré de esa empresa, hermano, esa empresa estaba en quiebra, esa empresa, me había olvidado decirle. El dueño a los 35 años tenía sus temas, hizo algo y prácticamente el agua hirviendo le cayó de la punta de la cabeza hasta todo el cuerpo. Una semana estuvo en la mejor clínica y igual se murió. Y me entregaron esa empresa quebrada, hermano. El día que salí, porque Dios me sacó, le dejé a la iglesia, a esa empresa totalmente rebosando en todo. Porque Dios había puesto en mi espíritu que si yo me quedaba en esa empresa terminaba siendo el dueño y me iba a perder. Así que Dios me sacó, hermano. ¿Qué fue lo que usaba? La oración. Oraba. Yo no sabía, hermano, de verdad. No sabía cómo ministrar, pero yo veía milagros cada día. Milagros. Algunos hermanos que trabajaron conmigo, que llevé a trabajar, ellos se sorprendían. ¿Tienes alguna necesidad? Ora, hermano. Y esta iglesia oraba. Y esta iglesia tiene que orar. A veces yo escucho, sí, los tiempos son difíciles, sí, son malos, y esa es la muletilla de todo, de muchos de nosotros. Pero ¿qué dice la palabra? Donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? Y la gracia, ¿qué cosa es? La oración es un regalo de la gracia de Dios, amado hermano, es un poder de Dios. Y esta iglesia oraba. ¿Y qué pasaba? Y sobrevino temor a toda persona, hermano. Todos los que se congregaban tenían temor de Dios. Y aún la gente de afuera tenía temor de lo que pasaba en la iglesia. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, cuando la iglesia se enseña la palabra, hay comunión los unos con los otros, se parte el pan y ora, Dios hace cosas gloriosas y grandiosas. Aquí en este lugar, hermano, cuando éramos la mitad nada más de este lugar, Dios hizo milagros, hizo cosas increíbles, Dios hacía, hermano. Aún con apagones y todo, en medio del tiempo del terrorismo, todo, esta iglesia nunca dejó de predicarse un culto, hermano. Nunca cerramos esta iglesia. Nunca se cerró, hermano. Sendero podía visitar todas las iglesias, pero nunca visitó esta iglesia. Porque Dios es Dios, porque aquí al costado vivía el comandante de toda la policía, hermano. Al costadito, aquí nomás en esta casa. Y Dios se encargó de poner para cuidar esta iglesia. Y aquí había milagros, señales, prodigios. Venía gente, hermano, de muchos lugares a buscar. Acá esta iglesia está en avivamiento. Para nosotros era natural lo que pasaba. Ni cuenta nos dábamos que estábamos en avivamiento, porque esta iglesia oraba, ayunaba, buscaba de Dios. Nosotros nunca dejamos que Emily y Carlos Jesús dejaran de estar en los cultos. Lo traíamos, se dormían y acá en el altar se quedaban dormidos los dos. Y después lo llevábamos a la casa, hermano. Nunca dejaron de estar. Porque esa vez, hermano, esa misma iglesia, el Señor puede restaurar aquí en este lugar. Dios quiere levantar una iglesia de poder. Y que haya temor, que acá la gente sepa que aquí está Dios. Y sobrevino temor, dice. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y esa misma cosa puede suceder el día de hoy. Y todos los que habían creído estaban juntos, comunión. Y tenían en común todas las cosas. Comunión, los unos con los otros. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El partimiento del pan. Es verdad, la Santa Cena tú lo tomas físicamente y se parte el pan, pero el resultado, ¿cuál es? Que se parte el pan, tu necesidad es mi necesidad. Dice que no había necesidad, porque los hombres vendían su propiedad y sus bienes y lo repartían todo lo que tenían
según la necesidad de cada uno. No es que a todos se le daba por igual, no, amado hermano, cuando Dios da el don de repartir, ¿sabe por qué a Daniel le da 10 y a Andrea le da 3? Los que son carnales van a decir, ¿por qué a Daniel le diste 3 y por qué a Andrea 3? Porque Dios sabe que Daniel necesita 10 y Andrea necesita 3. Porque Dios no se equivoca, hermano. A Dios nadie le engaña. A veces hay pobrecitos, entre comillas, que nos pueden engañar a nosotros, pero a Dios no le engañan. Por eso Dios sabe que 10 y 3, ¿me entiende? Dios sabe que Él es 10 y ella es 3. Porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, ¿me entiende? Y dice que, mire, ¿sabe lo que significa? Que tú vendías tus propiedades, tus bienes, renunciar a ellos que te costaba sacrificio, tanto esfuerzo, Dios tocaba con su Espíritu Santo tu vida y se lo vendías y se lo dabas a los apóstoles para que ellos lo repartieran, pero esos hombres estaban llenos del poder de Dios, porque ellos creían y vivían conforme a la palabra, ellos tenían comunión con Dios y con los hermanos, creían en el repartimiento del pan y oraban, y antes de tener una decisión, oraban a Dios para hacer las cosas correctamente. Y perseveraban cada día en el templo, todos los días había culto. Ay, no, que estoy cansado, que hace calor, que hace frío, no, que tantas horas, ¿por qué 1 hora? ¿Por qué el pastor se demora tanto predicando? Washer dice, amado hermano, Paulo Washer, que a veces nosotros mandamos a nuestros hijos, o nosotros mismos, el ejemplo, nosotros mismos, venimos 1 hora o 2 horas en la semana. ¿Cuántas horas tiene la semana? 168 horas. Y 2 horas le das al Señor y es un montón para ti. Arrepiéntete, amado hermano. Si vienes solamente los domingos y estás cansado y te quieres ir, vuélvete a Dios, conviértete a Cristo. Recibes 166 horas de influencias del mundo. ¿Quién habla a tu corazón? ¿Quién te establece? El mundo te establece, pues, hermano. Cuando tú todo te cansa, todo te aburre, no te quiere, como algunos no vienen. Y después quieren los beneficios del Señor, quieren las bendiciones de Dios, son los que más reclaman. No, hermano, ¿sabe lo que significa vender tu casa? Vender tu carro para dárselo a los que tienen necesidad. Solamente Dios lo puede hacer. Acá te dice, y perseveraban cada día en el templo partiendo el pan en las casas. El que no tenía, le llevaban, iban a la casa y le llevaban comida, amado hermano. Y partían el pan y comían todo. Dice, ¿cómo? Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. No abrían solamente su corazón, abrían su casa, abrían su despensa, abrían su cocina, abrían todo, se quedaban sin nada, pero había lo más importante, la presencia de Dios estaba con los que tú habías invitado, la presencia de Dios se quedaba contigo y Dios cumple su promesa, que nunca ha visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nunca, amado hermano, Dios nunca te va a hacer faltar, nunca, nunca. No sé a quién escuchaba en estos días decir que él podía, al hermano Isabi Antoy, ¿verdad? Ayer en la noche a la hora de celebrar las ofrendas, él decía y podía dar fe que Dios nunca lo había hecho faltar. Y es verdad, hermano, en el tiempo de la pandemia estuvimos con él acompañándole, primero se enfermó su esposa, después él, pero él puede dar fe, amado hermano, aún en los momentos más difíciles, ya que su esposa estuvo a punto de morirse, Dios no le faltó, hermano. Dios siempre le proveía, porque Dios es Dios. Dios tocaba a hermanos como Dios tocaba a familiares de él o de ella. Dios es fiel, amado hermano. Dios no te hace faltar. Si tú inviertes en el reino de Dios, Dios tendrá una ayuda a su manera y a su forma. De repente no te falta dinero, de repente no te faltan bienes, pero te falta alguien que ore por ti, alguien que te traiga una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que tiene promesa de Dios, y con eso tú te levantas en el nombre de Jesús, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Mira el resultado, que en la misma comunidad, el mismo pueblo de Jerusalén se puso a favor de la iglesia del Señor. Y termina diciendo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. No había campañas
sino que la campaña la hacía el Espíritu de Dios, que convencía a la gente de pecado, justicia y juicio. Le decía hace un momento, terminando este mensaje, al hermano Luis, a la hermana Carmen, a la pastora Marixa, a los pastores, de que Steve Lawson, a mí me gusta cómo predica Steve Lawson, decía el otro día una gran verdad, ¿no? ¿Por qué la iglesia, dice, ha dejado de tener ese efecto que antes tenía sobre la comunidad? Porque ahora queremos mensajes de 45 minutos, de media hora. Cuando tú tienes que predicar, y la prédica es, por más que tú quieras, no lo puedes reducir, a veces tienes que usar una hora, hora y media. Pero estamos tan light, estamos tan apurados para irnos ¿a dónde? Ahorita a cocinar, comemos, y mañana ya sabes lo que pasa con la comida que comiste, ¿no? Pero en cambio, si tú comes la palabra de Dios, eso no se va ahí. Se va a tu mente, se va a tu corazón, se queda para siempre. ¿Me entiendes? Si valoráramos realmente lo que significa un culto, si valoráramos lo que significa cuando la iglesia se reúne, amado hermano, y el efecto que tiene, no solamente en tu vida, sino en el efecto de la comunidad, de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque tú de otra manera, tú escuchas esta palabra. Y eres influenciado por Dios, eres tocado por Dios, eres tocado por la palabra y el Espíritu. Y tú de una otra manera a alguien le vas a compartir o algo vas a hacer como resultado de lo que estás escuchando, la palabra, el estudio, lo que ha pasado aquí en este culto. Y la gente de una u otra manera se va a beneficiar porque algo tiene que pasar. ¡Aleluya! Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo tú puedes, llegas a tu casa y alguien está enfermo y te atreves a orar en el nombre de Jesús y oras y esa persona que está enfermo se sana. Porque has salido investido del poder de Dios, has creído en la palabra. No se hablaba de sanidad, pero crees que esto se puede hacer. Tú ves que hay desesperación y oras y Dios hace algo. No, en este momento hay un hermano que está dando examen y ayer me llamó, pastor, ore por mí, voy a dar examen, me ha dicho. He orado por él. Y he confiado de que Dios hoy día hace el milagro de que ingrese a la universidad. Él quiere ingresar a la universidad. Está luchando, está siendo perseverante. Ayer ha estado tocando ahí en la batería y hoy día está dando examen. Él cree que hay que servir a Dios. Él cree que se puede, que Dios, y así tú tienes que creer, amado hermano, que Dios está aquí. Que donde nos reunimos, no importa en tu casa, en un culto familiar, tú tienes que creer que la presencia de Dios está ahí y que va a haber un resultado de ello. Pareciera que no, los resultados no son inmediatos, muchos de ellos no son inmediatos, sino a veces en el transcurso de los meses y los años, tú vas a ver el resultado glorioso, grandioso. Por eso digo, este mensaje tuvo un efecto poderoso. Y este es el resultado que duró, que comenzó a forjar y a dar resultado en semanas y en meses. Y como resultado de ello, Pedro, por ejemplo, va a orar por ese cojo. ¿Cuántas veces Pedro y Juan veían ese cojo? Pero ese día era el día que ese hombre se sanara. Ese día era el mensaje que tenía que dar Pedro otra vez. Ese día iban a convertirse 5.000 personas más. Ese día Pedro iba a estar, al día siguiente, en esas horas iba a estar preso. Pero él iba a ver la gloria de Dios. Dios es poderoso, amado hermano. Tenemos que avanzar y creerle a nuestro Dios. Padre, es tan importante creer en tu palabra y vivir conforme, perseverar, mantenerse firme en la instrucción de tu palabra. La instrucción que tú le diste, Jesús de la gloria, a tus apóstoles, a tus discípulos. Y ellos lo creyeron, ellos lo vivieron y lo compartieron. Y como resultado de perseverar en la doctrina de los apóstoles, comenzó a haber comunión los unos con los otros. La iglesia se comenzó a unir. La iglesia comenzó a tener un propósito claro de cumplir con la gran comisión. Y recordaban en el partimiento del pan tu vida, tu muerte en la cruz del Calvario, tu resurrección y tu segunda venida. Pero también oraban permanentemente como lo tuvieron contigo. Y te vieron orar y después ellos practicaron la oración. Y cuando tú ascendiste a los cielos, antes que descendiera el Espíritu Santo, se pusieron a orar y descendió el Espíritu Santo y no dejaron de orar. Esas son las 4 características que tiene que tener una iglesia que persevera en la doctrina, en la enseñanza de la palabra,
en todas las sagradas escrituras, y como resultado de ello va a haber comunión los unos con los otros, porque vamos a creer en los mismos principios que están en la palabra de Dios, y los vamos a poner en práctica, y va a haber comunión, va a haber unidad, y vamos a recordar en el partimiento del pan lo glorioso y grandioso de tu vida, de tu ministerio, de tu muerte, de tu resurrección, de tu exaltación, y el que está a la diestra y que vienes pronto, Señor. Pero también vamos a practicar la oración permanentemente de noche y de día, Señor. Gracias, Señor. En tus manos se entrega esta santa y bendita iglesia, Señor. La dejo para que sigamos obrando, Señor. Vamos a pedir a nuestro hermano.